vamos a hablar un poquito, Hilde, de tu experiencia, de tu pequeña autografía que me la mandaste bien cortita. Tu nombre completo es Hilde Eliezer Aquino López, ¿verdad? Así es. Y perteneces al organismo de Guadalajara. Sí. Yo estuve en Guadalajara. El año pasado. El año pasado fue que fuimos, ¿no? Fuimos con Gisela y dictamos una conferencia ahí en Guadalajara, ¿no? Sí, fue el año pasado. Sí, sí. En el mundo de la educación o escolaridad tienes una licenciatura, una maestría y un doctorado en educación. En este momento, ¿tú te dedicas a enseñar o acabo el último de enero me retiré de la Universidad Pedagógica. Me acabo de jubilar. Ah, perfecto, excelente. Pero veo que también tienes una certificación en el método, no sé cómo se pronuncia bien, si es Feldenkrais. Feldenkrais, ¿se pronuncia así? Eso es como un tipo de yoga judío, hebreo, algo así. Sí, es educación somática. Sí, son movimientos y cosas que van para coordinar el cuerpo. ¿No es eso el...? Sí. Incide en lo neurológico y en todo el organismo, pero sobre todo va dirigido a lo neurológico. Ah, ok, excelente, excelente, qué bien, qué bien. Bueno, ya te retiraste como docente, fuiste directora y supervisora a nivel preescolar, docente e investigadora en licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Pedagógica. Te retiraste fue de la Universidad Pedagógica, me dijiste, ¿verdad? Sí, así es. Y también del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Sí. Dentro de la Orden Rosacruz perteneciste al instituto o a la división juvenil. Dice que te inscribió tu abuela. Así es, mi abuela fue Rosacruz, ella llegó hasta el 12º grado, ella ya falleció cuando éramos jovencitas, adolescentes, nos inscribió en el Instituto Juvenil Rosacruz. Qué bonito, tuviste una buena experiencia allí, ¿no? Excelente, sí. Qué lindo. Bueno, luego ya en tu edad adulta, en marzo del 2013, comenzaste ya tus estudios en el organismo afiliado de Guadalajara. Y sabemos que el año pasado, o este año, concluiste, aunque no has concluido porque todavía no se ha instalado la nueva Junta Administrativa, creo, ¿no? Ya se instaló, ya. Ah, ya se instaló. Sí. ¿Cuándo la instalaron? En marzo fue la última actividad que hubo antes de cerrar por la pandemia. Sí. Ah, mira que tuvieron la oportunidad, sí, porque tú fuiste la maestra entonces hasta el 21 de marzo. Así es. Qué bueno. También veo que en el 2014, un año más tarde de que te iniciaste en el rosacrucismo, entraste al martinismo. Sí. Y que ya estás en tu último grado de estudio martinista. Sí, superior. Qué bueno. Felicidades. Sí. Bueno, te dejo con, déjame ver antes de entregarte exacto, ya estamos llegando casi a 400 miembros. Te dejo con la membresía. No sé si tienes o ya practicaste con Alberto algún PowerPoint que vas a compartir. Sí, así es. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, entonces retiro mi cámara y mi video para que puedas disfrutar de este momento. Mucha suerte y aquí estaremos muy atentos. Nos vemos a la hora del foro, en una hora. Sí, está bien. Bueno, saludos, que estés bien. Saludos. Bien, bueno, buenas tardes. Gracias a todos por su participación, por su presencia. Agradezco mucho la oportunidad de participar en este espacio para compartir con ustedes un hermoso libro que es Las Mansiones del Alma, escrito por nuestro antiguo imperator Herbert Spencer Lewis. Bueno, es un texto hermoso, escrito en un lenguaje claro y puntual. El autor lo fecha el 15 de septiembre de 1930. Sin embargo, él reconoce que los capítulos los escribió en diferentes momentos bajo el impulso de la inspiración. Y se indica que el objetivo de escribir este libro se corresponde con el creciente interés observado en los países de Occidente por conocer la doctrina de la reencarnación. El autor externa
que aunque abunda el material escrito, tales como libros, folletos, en su mayoría no son pertinentes para abordar adecuadamente este estudio, ya que los términos filosóficos o principios místicos que presentan hacen difícil aceptar sus fundamentos. Él insiste en que todo hombre o mujer inteligente, después de oír una explicación clara, congruente y verdadera acerca de la reencarnación, no se negarían a admitirla como razonable, lógica y aceptable. Lo cito: estamos aquí en este plano terrenal viviendo una vida de pruebas, tribulaciones, experiencias y lecciones constructivas. Aceptemos o no esta doctrina, continuaremos viviendo de acuerdo con alguna ley, algún principio o algún orden o plan. Él afirmaba que al finalizar nuestro tiempo terrenal, pasaremos por la transición y sabremos lo que hay en el futuro. Lo que creamos o pensemos acerca de la reencarnación no cambiará en nada las leyes que la rigen. Nuestra creencia o incredulidad solo tendrá su efecto en nuestra vida según la estamos viviendo aquí y en nuestra actitud y preparación para enfrentarnos con la transición cuando este momento nos llegue. Pero él pensaba que la aceptación de esta doctrina traería a las personas una mayor felicidad en la vida al comprender con mayor claridad el sentido de las pruebas y problemas y proporcionándole confianza y serenidad frente a la transición. Él organiza su discurso en 19 capítulos, de los que en esta charla se presentará una síntesis apretada de 9 de estos capítulos, los cuales fueron seleccionados por la gran importancia de su contenido para la comprensión de las doctrinas de la reencarnación. El primer capítulo es el Yo voy a preparar un lugar para vosotros. En este capítulo se presenta un marco histórico del desarrollo del pensamiento reflexivo en el ser humano desde la prehistoria. Describe cómo el ser humano, al contar por fin con un primer refugio, una primera cueva, cabaña, y sentirse protegido de las inclemencias de la naturaleza, de los ataques de los depredadores, contó con un tiempo libre, un primer tiempo de ocio que le permitió reflexionar acerca de su entorno y se sintió privilegiado. Y esto despertó nuevas inspiraciones en sus mentes y corazones. Al principio, su jornada estaba restringida a las horas diurnas, pero al descubrir el fuego, llegó la luz y se dio cuenta que podía extender el tiempo de ociosidad reflexiva a la noche. Frente al fuego, el hombre primitivo pensó en la posibilidad de una fuerza omnipotente que regía sobre todas las demás fuerzas del universo, produciendo todas las riquezas y bendiciones de la vida. Pensó en la posibilidad de una realidad más allá de lo tangible. Iniciaron los cuestionamientos que aún ahora continúan vigentes. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Tenemos una misión en la vida? ¿Es cada ser humano una entidad, una individualidad conocida por la inteligencia infinita y considerada por ella como un elemento importante en el plan universal de la creación? Estas interrogantes han acompañado al ser humano en el transcurso de las edades. La búsqueda de las respuestas se ha ido polarizando en dos grandes tendencias, la religión y la ciencia, que frecuentemente tienen respuestas completamente diferentes. A lo largo de las edades, la tierra cambia, el paisaje se modifica, las costumbres se olvidan. Ante esta impermanencia surge una nueva incógnita. ¿Hay algo en el hombre o en la naturaleza que sea inmortal, inmutable, permanente, continuo? Si este cuerpo físico es una mansión del alma y sabiendo que el gran mensajero de Dios ha ido a preparar otros lugares para esta alma, ¿hay otras mansiones que hemos de obtener? ¿Y cómo ha de ser esto? En el capítulo 2, ¿por qué estamos aquí?, nos dice que es muy frecuente que las personas nieguen la doctrina de la reencarnación simplemente porque la desconocen
o conocen versiones desfiguradas de ella. Rechazar una ley o principio que no se ha tratado de entender o comprender es señal de una actitud de intolerancia, de fanatismo e ignorancia. Cada investigador debe tener presente que la doctrina o ley de la reencarnación no es un credo religioso ni una doctrina o ley religiosa. Es una ley natural y tiene que ver con la evolución de la naturaleza y con el cumplimiento de los principios naturales. Sea cual fuere la revelación de Dios o de su inteligencia suprema que hayamos aprendido en la religión, las leyes de la reencarnación no tienen más relación con la religión que la que puede tener las leyes de la concepción, del crecimiento del embrión y del nacimiento del cuerpo. El estudio detenido y consciente de la doctrina de la reencarnación no antagoniza con los principios religiosos de las religiones reconocidas o más antiguas, por ejemplo, el cristianismo primitivo, tal cual Jesús lo enseñó. Una crítica frecuente contra la doctrina de la reencarnación es que no se entiende la razón por la que el alma humana tenga la necesidad de adquirir muchas y variadas experiencias en la Tierra. Sin embargo, la doctrina de la reencarnación no se basa en que el hombre tenga que encarnar en un cuerpo físico para acumular experiencia, sino que la reencarnación se apoya en el hecho de que el hombre ya está aquí, adquiriendo experiencias terrenales y está fuera de toda especulación. Debemos comenzar entonces con ese hecho de que el hombre está aquí, viviendo en un cuerpo físico, y debemos entonces limitarnos a considerar el porqué. Pasemos a ver cuál es el concepto cósmico del alma. En el mundo occidental se concibe el alma como una sustancia invisible, intangible, espiritual, de naturaleza inmortal. En resumen, se cree que es una esencia espiritual cuya naturaleza es dar animación y vida a todas las cosas conscientes. Las dos principales denominaciones religiosas de Occidente son el judaísmo y el cristianismo. Veamos qué postura presentan acerca del alma. Para el judaísmo, en el Talmud, el filósofo Filón decía que se concebía el alma dual por naturaleza. Una parte la denominaba alma activa, y es la conciencia que Dios infunde en el hombre. La otra parte es el espíritu vital con el cual inspiró al hombre. En la Enciclopedia de los Sabios se dice que todas y cada una de las almas que han de ser desde Adán hasta el fin del mundo fueron formadas durante los 6 días de la creación y estaban en el paraíso. Vemos entonces que desde el judaísmo ellos no están de acuerdo con la creencia de la preexistencia del alma. Para el cristianismo, consultando la Enciclopedia Católica Romana, define el alma como el principio interno, último, por medio del cual pensamos, sentimos y queremos, y el cual anima nuestros cuerpos. En la versión inglesa, encontramos que además de la vitalidad que anima el cuerpo físico con la llegada del alma, hay también una forma de conciencia o mente que acompaña al alma y que le permite a este cuerpo físico ver, pensar, sentir y actuar con comprensión. Resumiendo las posturas expuestas, podemos decir que el concepto humano general del alma es, hoy día, que ella es la vitalidad y la conciencia del hombre. Con ese fundamento general para el análisis del alma y su naturaleza, consideremos ahora el punto de vista expresado por la revelación mística que nos lleva al concepto cósmico del alma. Primero, encontramos una diferencia definitiva entre espíritu y alma. El espíritu es la vitalidad animadora, la energía que interpenetra o impregna toda la materia viva del universo, recordando que toda la materia es viviente, aunque no siempre es consciente. Las rocas son vivientes, en el sentido que contienen vitalidad, fuerza o energía infundida en cada cristal y átomo de su estructura, y mantienen toda la masa unida en forma atómica y molecular, típica de su naturaleza material específica. La materia está vibrando con esta energía o esencia universal llamada espíritu.
está en cada célula de los elementos que componen el cuerpo humano y de todas las cosas materiales manifestadas en el universo. El espíritu es la esencia universal que crea y mantiene la expresión o manifestación de la materia. Química o físicamente se puede decir que el espíritu universal es la esencia que constituye el electrón. Ahora, nuestro concepto cósmico del alma humana y de todas las criaturas conscientes es el siguiente. Es una forma de la conciencia divina con ciertas funciones y atributos, y por eso se le puede considerar como una mente infinita. Esta mente infinita posee ciertas facultades que pueden designarse como pensar, sentir, oír, oler y gustar. Estas facultades no son funciones separadas y completamente distintas como las encontramos en el cuerpo físico, sino que constituyen un grupo amalgamado de facultades de aprehensión y comprensión, o sea, percepción y entendimiento, que al actuar en una de sus 5 formas de impresión o receptividad, es interpretado por nosotros como una acción de ver, sentir, oler y gustar. Las facultades que el alma tiene de recibir o percibir conocimientos por medio de su complejo canal o amalgama de sensibilidad constituye lo que los místicos modernos llaman el sentido psíquico. Cuando este sentido recibe una impresión profética, se le llama intuición o canal de la inspiración. El alma tiene el atributo de la comprensión como facultad de su conciencia. Igualmente posee la facultad de comunicar los pensamientos de su conciencia por medio de un canal semejante de impresiones psíquicas. Estos pensamientos se imprimen en la conciencia de otras almas en otros cuerpos físicos por un proceso sencillo, muy sencillo. El alma del hombre, por ser parte de la conciencia de Dios o superalma del universo, nunca está aislada o separada del alma de cada uno de los demás cuerpos físicos. Y un pensamiento en la conciencia del alma de un cuerpo individual puede ponerse inmediatamente en contacto con la conciencia del alma de cualquier otro cuerpo físico o de todos ellos, ya sea que esté en el plano terrenal o en el reino espiritual. Esta mente de la conciencia del alma, por ser de la mente infinita, tiene la sabiduría universal cósmica. Sin embargo, esto no incluye el conocimiento de todas las cosas prácticas y creencias que el hombre artificialmente ha creado. La mente infinita del alma, antes de encarnarse alguna vez en este plano terrenal, no podría estar familiarizada con los conocimientos de este mundo, como son el alfabeto sánscrito, el alfabeto Morse, las leyes de la química estructuradas por el hombre, la manera de manejar un automóvil, los métodos de venta o los códigos de ética o estatutos legales que el hombre ha establecido de manera arbitraria en los diversos países. La sabiduría universal que el alma posee antes de encarnarse y que siempre retiene como conocimiento fundamental, se refiere estrictamente a las leyes y principios cósmicos, a los decretos y reglamentos divinos. Los conocimientos humanos o cultura terrenal de aplicación origen humano son transitorios, son mortales, cambiantes, no se mantienen firmes eternamente. Si el alma estuviera consciente de todo el conocimiento que la humanidad ha acumulado en el transcurso de los tiempos, esto no la ayudaría en el propósito de su encarnación terrenal. Por esto, la llegada del alma al cuerpo no es con un solo propósito. Hay 2 buenas razones para que un alma espiritual se encarne en un cuerpo físico. Primera, que el alma debe pasar por las experiencias terrenales. Segundo, que el cuerpo físico humano debe recibir el beneficio del conocimiento e iluminación espiritual, además de su conocimiento de este mundo. Una ojeada a los principios de biología, ontología y patología nos hace ver inmediatamente que el cuerpo físico del hombre, aparte del alma y la conciencia,
posee una forma de conciencia e inteligencia que le es propia. La más pequeña de sus células biológicas, al examinarse bajo el microscopio, manifiesta reacciones bajo el estímulo de la luz, color, calor y de otras condiciones externas, lo cual demuestra que tiene una forma propia de conciencia primitiva. Esta conciencia física o mundana es limitada, mortal. Los organismos vivientes más pequeños, como los más pequeños que viven en el agua, son un agregado de células primitivas y sus cuerpos contienen por consiguiente el agregado de las conciencias de que sus cuerpos se componen. La conciencia física de cada organismo viviente en la faz de la Tierra no es más que el agregado de conciencia de todas las células que componen su cuerpo. Limitando nuestra discusión del cuerpo físico del hombre, podemos observar, basados en experimentos científicos, que la conciencia de las células que constituyen las raíces de nuestros cabellos son diferentes de las células que componen las uñas, los huesos, los tejidos externos, los músculos, la sangre y las demás partes de nuestro cuerpo. Cada célula lleva a cabo su función y se ajusta y se adapta a su ambiente con otras células semejantes, manteniendo su personalidad e integridad, su individualidad y utilidad, de acuerdo con su conciencia distinta definida. Donde quiera que se congreguen y sean cuales fueren las células con las que se asocien, lucharán contra todos los obstáculos, aún en las más adversas condiciones, para mantener y perpetuar, establecer y reproducir su naturaleza individual de acuerdo con su conciencia individual. Por tanto, la conciencia del cuerpo físico es un agregado de la conciencia de cada una de las células del cuerpo humano y es, por consiguiente, una combinación de las diversas clases de conciencia de las diferentes clases de células. La conciencia del cuerpo físico está en perfecto entonamiento con la conciencia de toda la naturaleza física, pero no puede ponerse en entonamiento con la conciencia de la mente cósmica o divina, pues esta es de naturaleza trascendente y tiene una frecuencia vibratoria más alta que la de la conciencia física. La conciencia física del hombre solo se da cuenta de sí misma y de las cosas semejantes en toda la naturaleza. Fue creada e infundida a las células materiales a fin de que la materia tuviera conciencia de sí misma en todas sus formas físicas. Más allá de eso, no es consciente, no puede percibir ni comprender. La conciencia del alma, añadida a la conciencia del cuerpo humano durante la encarnación aquí en la tierra, le da al hombre su carácter o personalidad. Es el resultado de su unión, combinación o acción y reacción cooperativa. Así pues, es la conciencia dual del hombre lo que constituye su personalidad o carácter. Y la conciencia del alma y la conciencia física del hombre cambian por medio de la experiencia. Con mayores oportunidades de expresión, van adquiriendo una comprensión más amplia y completa. Por medio de un entonamiento más perfecto con los principios superiores de la vida, el carácter y la personalidad del hombre van cambiando y evolucionando. Entonces, si uno de los propósitos de la encarnación del alma en el cuerpo físico es ayudar en la creación del carácter y la personalidad, ¿qué es el carácter? ¿Qué es la personalidad? El carácter se considera generalmente relacionado con los principios éticos y morales que guían la vida de cada individuo. El carácter, lo mismo que la individualidad, es algo que está cambiando continuamente en muchos aspectos. Una combinación de elementos del yo físico que puede cambiarse o modificarse a voluntad. Moldeamos nuestro carácter, lo edificamos y lo estabilizamos según lo que pensemos, según los principios que adoptamos y mantenemos y según los actos que llevamos a cabo. Un banquero como individuo es banquero únicamente porque esa es su ocupación o profesión. La clasificación de un hombre como banquero
se refiere más bien a su individualidad y tal vez a su carácter, no tanto a su personalidad. La individualidad y el carácter pueden alterarse tan rápidamente que nos engañen. El banquero del ejemplo puede gustar de tocar un instrumento con maestría y nos daríamos cuenta que en su carácter también es músico. Su ropa y manierismos pueden seguir demostrando al banquero. Sin embargo, es posible que no sepamos nada de su personalidad real. En su aspecto mental, nuestra personalidad interna está constituida por aquello que efectivamente creemos, lo que efectivamente conocemos y que se ha convertido en una convicción positiva para nosotros por medio del razonamiento y la experiencia. Desde un punto de vista espiritual del ser interno, del yo interno, es lo que se relaciona con nuestras emociones profundas y con nuestras experiencias cósmicas espirituales, silenciosas, íntimas. En un sentido moral, nuestra personalidad consiste de aquellas cosas que hemos establecido secretamente, íntimamente, como nuestros principios inmutables o códigos de vida. En nuestras actividades, nuestra personalidad real influye en nosotros por medio de los hábitos, costumbres y manierismos que gradualmente hemos adoptado de una manera tan profunda que casi no nos damos cuenta de que existen. Y para nosotros es casi imposible cambiarlos o modificarlos. Sintetizando, la personalidad es el ser interno o el yo que gradualmente es elaborado por la conciencia interna y el hombre interno. En contraste con lo anterior, tenemos que el carácter y la individualidad constituyen el yo externo que mostramos, o sea, lo que pertenece a la conciencia mental física. No hay duda que heredamos algunos elementos de nuestra personalidad de acuerdo con las leyes de la herencia, y también es innegable que adquirimos casi todos los elementos de nuestra personalidad por las influencias internas y externas. Las influencias internas son aquellos impulsos, inspiraciones e ideas que surgen con nuestras emociones como resultado de nuestro contacto espiritual con el cósmico, o por las ideas o principios transmitidos de la conciencia externa a la conciencia interna. Así también, algunas experiencias vitales enseñan lecciones valiosas y traen a la conciencia externa una convicción sobre la verdad de una gran ley o principio que aceptamos como algo universal que nos ayudará en nuestro progreso en la vida. La tendencia del ser interno es construir progresivamente una personalidad que se acerque más y más a un alto grado de perfección, sin dirigirse nunca hacia un grado inferior, no importando cómo viva el hombre externo, y aunque parezca que está pervirtiendo sus principios éticos y morales hacia un nivel inferior. La personalidad real interna generalmente se está moldeando de tal manera que va encaminada hacia niveles superiores de vida para alcanzar un mayor grado de perfección. Los ideales más altos y los modelos más perfectos del ser interno continuamente desafían y enjuician las acciones del ser externo, generando con ello mayor conciencia. Y en este transitar hacia niveles superiores de conciencia, veamos qué papel tiene la herencia. Recordemos que el cuerpo de un niño no es creado, sino reorganizado de elementos que ya existen. Todos los elementos que entran en su cuerpo físico han existido siempre desde el principio y siempre existirán, aún después de la muerte del cuerpo. La herencia es el proceso de modificar la corriente pura y la línea recta de la evolución física del cuerpo. Se relaciona exclusivamente con los elementos materiales del cuerpo según son transmitidos o contribuidos por el periodo de evolución precedente. Un periodo de reencarnación para el cuerpo físico comienza en el momento en que los elementos preexistentes son reunidos para formar nuevamente un cuerpo organizado y termina cuando la influencia magnética, la vida, cesa de mantener unidos los elementos y estos elementos
se separan y retornan otra vez al polvo de la tierra. Desde el momento de la concepción o unificación hasta la muerte, es una mitad del ciclo de evolución física de cada cuerpo. Desde la disolución o muerte hasta la unificación nuevamente, es la otra mitad del ciclo. La muerte o disolución es el método económico que usa la naturaleza para poner fin a las tensiones y luchas entre los elementos inarmónicos en su esfuerzo para obtener dominio o poder, y es el primer paso en el proceso de retornar al estado puro, normal y natural en el ambiente de cada elemento. Así pues, la disolución es la fase de la evolución física que limpia, purifica y rehabilita. Del estado de rehabilitación, cada elemento es nuevamente atraído por la influencia magnética de la vida reconstructora y llega al estado de asociación, organización y manifestación en grupo. En el procedimiento del estado primario de rehabilitación hasta la recomposición en una nueva forma en grupo en un cuerpo, estos elementos pueden contaminarse o en su organización general pueden recibir algunos elementos impuros o desfavorables. De esta manera, las primeras etapas y las más avanzadas en la evolución física antes del nacimiento pueden establecer ciertas modificaciones de la normalidad. Esto, y solamente esto, es la herencia, o sea, lo que el cuerpo generador ha sembrado. El hijo recogerá lo que los padres han plantado. El pequeño organismo experimenta los efectos de los actos del organismo mayor, pero el organismo mayor lleva la responsabilidad y ha de dar compensación. Cuando el alma entra en el cuerpo físico, establece su residencia en la forma física que ha sido preparada, en pureza o contaminación para recibirla. La forma física no escoge el alma que ha de ser su compañera en su nuevo ciclo de existencia. Ambos se atraen mutuamente y se unen por la ley de la compensación, ley de la justicia. El alma surge de su morada eterna con su conciencia y personalidad que no ha sufrido menoscabo por los cambios efectuados en el cuerpo mortal del cual quedó libre en el momento de la muerte o transición. No está compuesta de elementos disímiles o temporalmente asociados, ya que es una entidad simple, no creada y no dividida. El alma posee como herencia de la conciencia infinita y de la mente, en el principio, una mente y memoria, constituyendo una continuidad de experiencia que es eterna. Es esta conciencia del ser, esta mente y memoria, lo que caracterizamos como personalidad, que crece y es moldeada hacia una mayor comprensión y poder por los diversos ciclos de evolución. En el cuerpo físico entra el alma con su personalidad, su memoria perfecta de todas las experiencias pasadas y sus premios o castigos adquiridos y ganados por la ley de la compensación. Recordemos, el karma no es vengativo, solamente puede ser recreativo y constructivo. La evolución progresiva y el avance de la personalidad es su único propósito. Su propósito es guiar, sus métodos son instructivos. Selecciona como momento y lugar propicios para exigir compensación o para otorgar beneficios esos espacios o momentos del periodo de la residencia del alma en un cuerpo físico cuando la personalidad obtendrá mayor fruto de las lecciones que ha de aprender, de las experiencias que ha de realizar o de los premios que se utilizarán para beneficio de todos a quienes les concierne. Muy importante, si la personalidad del hombre se enfrenta con una situación en la vida que claramente se presenta como deuda kármica, que ha de ser cancelada con una penosa experiencia, podrá encontrar que la experiencia se modifica o la prueba se vuelve más ligera o el sufrimiento menos duro cuando reconoce la justicia de la deuda y descubre la lección que contiene. Con un debido aprecio de este conocimiento
y con un corazón penitente por el error previamente cometido, la personalidad puede encontrar que los propósitos de la justicia y el karma han sido satisfechos. En la reencarnación y el karma descubrimos la única explicación racional y aceptable de la causalidad en las aparentes injusticias y desigualdades de la vida. Mañana o algún día futuro, yo soy lo que hoy establezco. Hoy soy lo que establecí ayer o algún día anterior. Puede ser que no me dé cuenta de las cosas que hago para establecer mi karma, como tampoco me doy cuenta de muchos de los resultados del karma. De ese modo, la suerte del hombre o su destino siempre se está moldeando y solamente el hombre lleva la responsabilidad. Vemos, pues, que el curso completo de una vida humana no es en una sola encarnación en la tierra, en un cuerpo físico. Vemos claramente que la existencia de la materia es un ciclo continuo de reformas periódicas, de expresiones que nunca dejan de manifestarse, que siempre retienen su naturaleza esencial, pero que renacen en una nueva forma de acuerdo con las leyes inmutables del universo. Entonces, la personalidad del hombre tiene su curso de existencia eterna y continua. Cada personalidad vino a la existencia al principio de toda la creación y ha existido siempre y siempre existirán en la eternidad. De un nacimiento a otro es un periodo de evolución para la personalidad del alma. Este periodo se divide en dos fases: la fase mundana desde el renacimiento hasta la transición, la fase cósmica desde la transición hasta el renacimiento. Podemos considerar la trayectoria completa del curso de la existencia de la personalidad como una línea que avanza eternamente en fases ondulantes. Veamos ahora el karma y la evolución personal. En su búsqueda de la perfección, el hombre aprende en su experiencia que hay ciertas leyes inmutables y universalmente establecidas. Estas leyes inmutables son impersonales e imparciales. Estas leyes no pueden ser suspendidas o abrogadas. Cualquier suspensión les quitaría su justicia universal. Pero ¿cuáles son estas leyes fundamentales inmutables? La primera, que la materia y la energía no se destruyen. La materia se puede modificar, cambiar, deteriorarse, pero nada puede destruir su existencia esencial. La energía, la esencia fundamental y universal de todo poder, puede ser dirigida o reorientada en su curso de acción y demostración, pero no puede ser destruida, como tampoco puede ser creada. Siempre ha existido y siempre existirá. Otra ley inmutable es la tendencia de toda cosa viviente de mantener su propio tipo, cuando por alguna circunstancia temporalmente ha sido forzada a adoptar una modificación, vuelve a retroceder para recuperar su propio tipo. Esto es la tendencia de todas las células vivientes a reproducir su propia naturaleza, más cierto grado de progreso en su evolución. Como principio acompañante, la ley de la compensación o karma, la cual es completamente inmutable. Otro de los grandes principios de la creación es la de que las cosas se están transformando o llegando a ser. La ley del cambio, el movimiento, la vida. Todo cambio es progresivo, sin cesar. Esta es la verdadera ley de la evolución. El hombre, como especie, ha estado evolucionando de un grado menor a otro de mayor perfección. El hombre, como especie, fue concebido y creado simultáneamente con todas las criaturas vivientes. Él ha evolucionado más rápidamente que las demás especies del reino animal debido a los dones que otras criaturas no poseen. Todo lo que parece creación es recreación, evolución, cambio. Todo lo que nos parece destructivo no es más que una fase en el proceso del cambio constructivo. Esto es también evolución. Todo lo que se denomina creación y aniquilación son en realidad
reformación. No hay contradicciones en las leyes de la naturaleza. La armonía es el elemento que las une a todas en una ley, la ley de la evolución. Coincidiendo con la evolución gradual del cuerpo físico del hombre en las edades pasadas, ha tenido lugar también la evolución progresiva del alma del hombre. La personalidad o ego es la conciencia del cuerpo espiritual, el alma. Es esa parte de la dualidad del hombre que ha estado evolucionando progresivamente junto con la evolución del cuerpo físico y gradualmente ha evolucionado a tener un conocimiento más universal, una familiarización más íntima consigo misma y una comprensión más idealista de su propósito en la vida. En esta evolución, la educación tiene la más formidable influencia sobre el carácter, mientras que la religión, la ética y los códigos morales contribuyen como elemento refinador. Todas las experiencias de la vida, cada incidente del que nos damos cuenta y muchos que pasan desapercibidos, moldean nuestra personalidad. No solamente somos ahora según lo que pensamos, sino que nos transformaremos en los resultados de nuestro pensar. El hombre posee el poder de seleccionar, de escoger, posee el libre albedrío o libre arbitrio. Esto es un factor fundamental de conciencia altamente desarrollada o evolucionada. Según escoja, según sus decisiones, así será su destino. La responsabilidad descansa en él. La vida humana es una batalla constante entre los impulsos y las decisiones. La inspiración cósmica divina de la conciencia interna lucha con las tentaciones materiales, mundanas del exterior. El hombre es motivado por urgencias, deseos o impulsos. Tiene libertad para decidir y llega a ser lo que de ese modo él decreta. El hombre puede actuar ciegamente en relación a las consecuencias de sus decisiones y a veces puede estar ciego en cuanto a la verdadera naturaleza del impulso o urgencia que requiere su decisión. Pero las leyes inmutables ofrecen un beneficio directo como resultado de cada decisión, de cada acto. Esa es la ley de la compensación. De acuerdo a las leyes inmutables presentadas, sería incongruente suponer que el alma inmortal, eterna, sea creada por primera vez para cada cuerpo físico y después ha de vivir eternamente. Lo que es inmortal es y siempre fue inmortal. Nuestra única conclusión es que el alma del hombre, con su conciencia del ser, personalidad, es preexistente, inmortal y eterna. Siempre ha existido, pero pasa por el proceso universal del cambio. Así como el cuerpo físico ha experimentado evolución física, coincidiendo con estos ciclos de evolución, el alma también ha evolucionado en ciclos de existencia, en una línea de ascendencia. Cada encarnación muestra el efecto de la evolución mental y espiritual. Entonces, cada uno de nosotros manifiesta principalmente en cada encarnación una sola personalidad, y esa es la que está evolucionando en este momento. Pero esta personalidad en evolución es indudablemente un agregado de los elementos esenciales de las personalidades anteriores que el alma poseía. Esta es la única explicación lógica para esas manifestaciones comunes de complejos que el psicoanálisis y la psiquiatría tratan de distinguir y separar en rasgos y elementos distintos del carácter. Cada uno de nosotros es un agregado de nuestras personalidades pasadas. En esta vida aprovechamos las grandes lecciones y experiencias del pasado y las expresamos como elementos fundamentales de nuestro carácter presente. Al mismo tiempo que aprendemos, por medio de lecciones y experiencias, nuevos principios y nuevos elementos con los cuales decoramos y modificamos
matizamos, manchamos o mejoramos la belleza de nuestro carácter. Este es el propósito de la reencarnación. Por esto concluimos, de ninguna otra manera puede la personalidad humana desarrollarse y evolucionar en un solo periodo de vida en la Tierra, aunque fuera de 100 años. Como se ha estado indicando a lo largo de todos estos capítulos, pues nos damos cuenta que hay una sola alma existiendo por toda la totalidad del universo. Y esta alma es la conciencia divina, esencia de Dios. Lo que llamamos almas individuales de los seres humanos no son almas independientes y separadas, sino segmentos no separados del alma universal, que nunca pierden su contacto o asociación con esta conciencia de Dios y con la divina esencia que constituye la fuerza vital del alma. Con la esencia del alma tenemos el caso de una energía sutil y trascendental que interpenetra todo el espacio y que no puede ser aislada o confinada en ningún recinto. Y no podemos concebir que esta esencia esté en una forma humana sin que al mismo tiempo se extienda más allá de esa forma y esté en contacto con la misma esencia que reside en todas las demás formas humanas. Como ejemplo, la electricidad. En una serie de focos, la electricidad fluye entrando en cada una de las bombillas y hace que estén vivas con luz. No se interrumpe en su continuidad o fluir a través de todas las bombillas. La corriente eléctrica en cada bombilla puede compararse con la esencia del alma, la esencia anímica, y aunque diríamos que cada bombilla tiene su propia electricidad que está utilizando, no por eso consideramos la electricidad de cada una como algo separado y diferente de la electricidad que hay en las demás lámparas. Solamente un segmento del circuito eléctrico reside en cada foco y todos estos segmentos están unidos en un circuito continuo. En el diagrama, en la figura 1, pueden ver ustedes que los focos B y J se encuentran separados del circuito y sin electricidad, por lo tanto no pueden generar luz. En la parte inferior de la figura 1 se compara la esencia universal del alma con la electricidad y el cuerpo con los círculos punteados. Como se puede observar, la conciencia y esencia divina no está dividida o interrumpida en segmentos individuales y separados en cada uno de los cuerpos físicos, sino que entra en cada cuerpo y se manifiesta también en los otros cuerpos físicos. Mientras el segmento del alma está en uno de estos cuerpos físicos, este cuerpo manifiesta conciencia, vida e inteligencia. Y sin esta esencia del alma, el cuerpo físico estaría sin vida y sin inteligencia o conciencia. Pueden observar que los círculos B e I representan cuerpos físicos después de la transición, cuando la esencia del alma y la conciencia se han retirado del cuerpo, dejándolos inertes e inconscientes. La superalma o alma divina o alma de Dios o alma del cósmico se define como la esencia y conciencia de Dios que interpenetra todo el espacio y se manifiesta en cada cuerpo humano. Esto quiere decir que en el cuerpo de cada ser humano está la esencia del alma, el poder, la energía, la conciencia de Dios, que Dios está dentro de cada uno de nosotros más bien que afuera. Para ejemplificar, observemos la figura 2. Tenemos dos líneas sólidas que descienden desde arriba y entran en el recinto circular. Representan el alma. Las dos líneas puntuadas representan el cuerpo físico del hombre. En su interior se puede observar la línea sólida del alma, la conciencia que desciende del cósmico entrando en el cuerpo físico. En el centro de esta alma encontramos otro cuerpo, generalmente designado como el cuerpo psíquico, que es el ego o personalidad. Y este ego se compone de la mente y la memoria que va asociada a cada segmento de la superalma. En la figura 2 también se puede ver el aura
que se irradia del cuerpo físico. Esta aura es como las radiaciones de luz que salen de una bombilla eléctrica cuando los alambres de su interior se conectan con la fuente de electricidad. El aura del cuerpo humano es el resultado de la esencia y vitalidad del alma residentes dentro del cuerpo físico. Cuando el alma con su esencia y conciencia se retira del cuerpo físico, el aura se va junto con el alma y deja de manifestarse alrededor del cuerpo físico. Cuando está dentro del cuerpo, de un cuerpo, tenemos la unión de lo espiritual y lo material, constituyendo una manifestación perfecta de un alma viviente en la tierra. Cuando está fuera de un cuerpo, tenemos un cuerpo físico sin vida, sin inteligencia, inconsciente, y un segmento del alma que sigue manteniendo su vitalidad y conciencia, su ego e intelecto. En la figura 3 aparece un número de cuerpos físicos con el segmento del alma y la personalidad y ego. En ellos, A, B, C y F representan cuerpos vivos, mientras que con la letra D se representa el momento de la transición. Aquí podrán ver el alma con su ego y su aura se retiran del cuerpo físico, mientras que en la letra E se indica la separación completa. El segmento del alma sigue manteniendo su aura y su personalidad y ego, aunque ahora ha ascendido al cósmico y ya no está en contacto con el cuerpo físico que ahora permanece en el polvo de la tierra, desintegrándose y retornando a los elementos primarios. Ahora veamos los ciclos de encarnación. Frecuentemente se pregunta cuántas veces el hombre se encarna en la tierra y cuándo cesará este proceso de desarrollo. Existe el ejemplo de un ser que alcanzó la perfección en el desarrollo de la personalidad, del alma. Es el caso de Jesús el Cristo, quien habiendo tenido muchas encarnaciones anteriores, finalmente nació puro y con una personalidad o ego que solamente necesitaba un grupo más de experiencias. Al final de estas experiencias que servirían para demostrar los más altos principios de la ley cósmica y del poder y la voluntad de Dios, Jesús el Cristo, habiendo obtenido su calidad de Cristo por medio de la más alta perfección y pureza de conciencia, ascendió al cielo y allí fue absorbido en la conciencia de Dios y el ego de Jesús se convirtió en uno de los elementos divinos de la deidad. Hasta el día en que esa perfección sea obtenida por cada ser humano, es necesario, mientras tanto, que cada personalidad y cada ego se reencarnen una y otra vez por medio de las experiencias de la vida, con el esfuerzo personal y progreso de cada uno, por la devoción y el sacrificio, el ego se purifique de toda maldad de pensamiento o acción y finalmente obtenga la completa pureza y esté listo para el juicio final, cuando sea entonces aceptable ante Dios otra vez y se vuelva una parte de la divinidad. Por lo tanto, es imposible decir cuántas veces cada ego o personalidad deben de reencarnarse en forma física en el plano terrenal. Sin embargo, respecto a los ciclos de reencarnación, un punto se ha podido determinar por medio de la observación. Se ha encontrado que cada ego o personalidad se reencarna nuevamente en la Tierra cada 144 años aproximadamente. Nominalmente el hombre debería vivir en su cuerpo físico 144 años y entonces el alma habría de retirarse de ese cuerpo, ascender al cósmico y en pocos días o pocas horas descender otra vez a un cuerpo nuevo. Sin embargo, se han acortado gradualmente sus etapas de vida en la Tierra, su etapa de vida en la Tierra, de modo que la mayoría de los cuerpos físicos llegan a la transición mucho antes de los 144 años. Pero, puesto que él no volverá a nacer hasta que se cumplan 144 años desde el nacimiento último, estará su ego en un periodo de residencia cósmica, esperando que se termine el periodo de 144 años para entonces reencarnar de nuevo. En la figura 4 pueden verse los periodos de reencarnación claramente ilustrados. En la parte superior aparece una línea mostrando los ciclos de reencarnación divididos en periodos de 144 años.
Los semicírculos E representan los ciclos de la vida en la Tierra. Los pequeños semicírculos punteados, marcados con la letra S, representan el periodo de residencia espiritual del ego en el cósmico. La parte superior constituye una línea vital imaginaria de un ego que ha vivido periodos de 100 años constantemente en cada encarnación y pasado 44 años en el cósmico cada vez. Y se compara con una línea vital en que el ego ha tenido encarnaciones largas, otras breves, y ha pasado diversos periodos en el cósmico. Sobre todo, vean ustedes la letra G, que es muy breve, o la letra K, que representa una encarnación corta. Esto es lo que se ha encontrado en el promedio de las personas cuyas encarnaciones se han estudiado en su vida pasada. Aunque no han renacido siempre a los 144 años exactamente, de todos modos, tomando 12, 10 o 14 encarnaciones pasadas y dividiendo el número total de años por el número de encarnaciones en la Tierra, encontramos que obtenemos un promedio de 144 años aproximadamente entre renacimientos. Un niño que nazca hoy y que viva solamente unas horas y pase por la transición, puede tener su ego residiendo en el cósmico por el resto de los 144 años, o puede volver a renacer después de 10, 20 o 50 años. Pero después de un número de reencarnaciones, el promedio resultará de 144 años. El por qué unas personalidades renacen más pronto que otras solamente puede juzgarse considerando la ley del karma. En todo esto, vemos la hermosa y maravillosa justicia de los métodos de Dios y en la uniformidad de las leyes y principios cósmicos que se manifiestan inclusive en los ciclos de la vida. Pero entonces, ¿qué pasa entre las encarnaciones? Cada personalidad o ego de la superalma tienen un ciclo definido de reencarnación con periodos de existencia espiritual entre ellos. El propósito de estos intervalos es permitirle al ego que se purifique más aún y que se ilumine bajo la acción de la mente divina y sabiduría cósmica. Es como un periodo de descanso y relajamiento entre las horas de trabajo diario. Es como una recuperación para el alma y la personalidad, y es fortaleza para los poderes espirituales de las facultades divinas del alma. Inmediatamente después de la transición, el alma y el ego del individuo se separan gradualmente del cuerpo. Esta separación no es tan repentina que el total de la esencia del alma y el ego se retiren del cuerpo y asciendan instantáneamente al reino espiritual o cósmico. El proceso requiere de 10 minutos a media hora y a veces más tiempo. Generalmente, cuando hay una luz suave en una habitación u otras condiciones vibratorias o magnéticas que son favorables, se verá que el aura del cuerpo humano empieza a extenderse gradualmente cuando comienza la transición. Y esta aura de un color o combinación de colores muy tenues gradualmente se levantará del cuerpo hasta que en un periodo de 5 a 20 minutos está completamente fuera del cuerpo, encima y separada de él, pero no continúa ascendiendo ni abandona la presencia del cuerpo, sino después de un rato. En algunos casos permanece en la misma habitación, flotando cerca del cuerpo por varias horas e incluso varios días. El ego puede ejercer un efecto consolador y fortalecedor sobre aquellos que estaban íntimamente relacionados con el difunto. Solamente aquellos que han alcanzado un estado elevado pueden ver la tenue aura del alma y ego liberados. Los parientes más cercanos del difunto y que son los más propensos a recibir impresiones del ego, frecuentemente no ven las luces del aura, sino que sienten las radiaciones magnéticas o vibratorias del ego durante horas o varios días después de la transición y generalmente tienen una fuerte impresión de que la personalidad del difunto todavía está entre ellos tratando de consolarlos y simpatizar con ellos y que vive todavía. Poco después de la transición, el alma y el ego son atraídos hacia lo alto, entrando en el reino espiritual o cósmico, y allí permanecen hasta que llega el tiempo en que desciendan otra vez al plano terrenal para entrar en un cuerpo recién nacido. Durante su periodo de existencia espiritual, el alma, con su ego y personalidad, están en contacto inmediato con todas las mentes y egos
no solamente en el reino espiritual, sino también en todo el universo. Esta comunicación se debe a que cada alma está conectada a la superalma, como ya se decía. Cuando el alma y el ego quedan libres del cuerpo físico y retornan al plano cósmico, la personalidad con su mente y memoria se mantienen como parte del alma y una comunicación directa con otros egos. Tanto en el plano cósmico como en el plano terrenal se mantiene con el mismo grado de exactitud e intimidad como antes de la transición. Esto es cierto hasta el punto de que las personas que viven en el plano terrenal, que están místicamente desarrolladas y que conocen el proceso de entonar o sintonizar el ser externo con el interno, con el propósito de transferir impresiones, muy pronto reciben conocimientos o impulsos de pensamiento que son difíciles de clasificar, puesto que a veces es imposible determinar si el ser interno ha recibido estas impresiones o impulsos del ego de una persona que vive en la tierra o de un ego que está en el reino espiritual esperando reencarnarse. Mientras los egos se han ido, existen en el plano cósmico, mantienen la naturaleza dominante de la última personalidad que expresaron en la tierra, aunque siempre están conscientes de las características precedentes. El nombre de la última personalidad no se descarta, sino hasta que el alma entre en un cuerpo nuevo para otra encarnación en la tierra y las características dominantes de la personalidad anterior quedan en segundo plano y se forman nuevas características. Encontramos en el reino espiritual millones de ego esperando reencarnarse. Algunos han estado durante muchos años, otros algunos días u horas. Algunos de estos egos tienen personalidades infantiles, pues su transición ocurrió poco después de nacer o durante la infancia. Pero todos son iguales en la esencia del alma, en poder divino y sabiduría, aunque diferentes en experiencia terrenal y en logros en el mundo. Es en este reino cósmico donde encontramos a estos egos habitando en las mansiones del alma. Estas mansiones se mencionan en muchos lugares en la Biblia y según lo que podemos entender por medio de esas referencias y con las impresiones que nos transmiten los egos que allí habitan, parece que los egos de todos los seres humanos tienen el privilegio de habitar en 12 divisiones del reino cósmico, como si fuera en 12 cámaras de un gran templo, y que cada ego que está esperando reencarnarse disfruta del privilegio de permanecer en una de estas 12 mansiones hasta que le llega el momento de reencarnar. Estas 12 mansiones se mencionan o describen en el capítulo 19 del libro de San Mateo, del versículo 27 al 30, como 12 tronos. En otros pasajes de la Biblia y en otros escritos sagrados de muchos pueblos, estas mansiones reciben diversos nombres y representaciones alegóricas. Jesús las mencionó diciendo que en la casa de su Padre hay muchas mansiones, y Él les dijo a sus discípulos que los iba a dejar para ascender al reino celestial, para preparar un lugar para ellos. En estas mansiones del alma, las personalidades habitan preparándose para reencarnarse y reciben conocimiento y bendiciones divinas que las purifican de sus errores cuando se han arrepentido y que sinceramente confiesan. Eso las deja bañadas en una nueva efulgencia, de manera que están más evolucionadas y más altamente desarrolladas para su nueva misión en la vida. Los errores cometidos por estas personalidades en la vida anterior en la Tierra y que constituyen su deuda kármica son conocidos por ellas cuando están en el reino espiritual, y aunque se les perdonan y se les purga de la mancha en sus caracteres, se dan cuenta de que tienen que retornar a la Tierra y compensar por cada error, y que solamente de ese modo pueden esos errores ajustarse. Por lo tanto, mientras estos egos habitan estas mansiones y son preparados para vivir vidas más nobles en el futuro, también se preparan para retornar a la tierra y obtener su salvación, compensando por sus errores y viviendo una vida de reajuste. Durante su regeneración en las mansiones del alma, estos egos se dan plena cuenta de sus errores anteriores y el arrepentimiento y pesar en sus corazones y su deseo de deshacer los errores que han hecho y dar compensación
constituyen los factores y condiciones que los hombres han dado en llamar infierno y purgatorio. Pero el verdadero sufrimiento que cada individuo tiene que soportar por los sufrimientos que ha causado o los males que ha cometido, no es sufrimiento por parte del alma, sino sufrimiento de la carne, pues es la carne la que ha cometido el error y es la carne la que tiene que compensar sufriendo o experimentando. Por lo tanto, el alma y el ego tienen que encarnarse otra vez en la tierra, a fin de tomar un cuerpo y estar revestidos de carne que pueda experimentar y compensar, y de esa manera efectuar el reajuste apropiado. El verdadero infierno de la carne está, por lo tanto, en la tierra, pues la carne no puede sufrir después de la transición, y en el mundo espiritual no hay carne que pueda sufrir. Bien, aquí está la referencia bibliográfica, y de esta manera termino la síntesis apretada de este maravilloso libro, el cual los invito de nuevo encarecidamente a que lo lean, porque esto es nada más una pincelada de todo lo que van a encontrar ahí. Y bueno, quedo atenta a sus comentarios o preguntas. Hilde, excelente presentación. Verdad que me encantó el resumen ese que ha hecho tan cuidadosamente. Bueno, te tengo malas noticias porque la sección de preguntas y respuestas está llena. Usted me va a tener que ayudar, gran maestro. Como no, con mucho gusto. Aquí estamos. Cualquier pregunta, con mucho gusto. Y bueno, aquí tenemos a Alberto Seco ya listo para entrar en el proceso. Aquí estoy, Alberto. Cualquier cosita, pues yo interrumpo. Adelante. Sí, gran maestro. Gracias. De acuerdo. Solo voy a comenzar. Sí, le escucho. Ok, dice, bueno, no está registrada la persona. Dice, ¿cuán cierto es eso? Si esa encarnación ya fue juzgada. Le voy a leer un comentario que hizo antes. Dice, sabemos que cuando el hombre transita al alma, va al lugar que le corresponde según su evolución. En algunas religiones hay creencias que con oraciones y ritos se atenúan las faltas del difunto. Y la pregunta es, ¿cuán cierto es eso? Y si esa encarnación ya fue juzgada. Bueno, muy buena pregunta. Si fue juzgada. Esto me hace pensar a que corresponde justamente a la creencia, como bien decía, de una... Por ejemplo, en la Iglesia Católica se habla de que las personas están en el purgatorio y que con oraciones se les puede ayudar, o están en el infierno, etcétera. Lo que menciona nuestro antiguo imperator es que el infierno y el purgatorio tiene que ver con ese momento en el que se encuentra en las mansiones del alma y está tomando conciencia de lo que hizo, no porque nadie lo esté atormentando, sino esa conciencia de haber hecho un daño, de haberse sentido, de haber ocasionado un mal, lo lleva a sentirse el alma muy preocupada, sufriendo, y sobre todo darse cuenta que tiene que regresar a experimentar eso que él mismo ocasionó o que ella mismo ocasionó en una encarnación anterior. ¿Hasta qué punto el dar luz, el entonarse? Me remito a lo que se menciona en este mismo libro, de que todos somos uno, una sola alma. Entonces, claro que el hecho de estar enviando luz al alma, que es una parte de nosotros mismos, otra célula de esta superalma de la cual formamos parte, definitivamente bien sí le va a hacer. Que si está juzgada, aquí se menciona que ese juicio sería al final cuando seamos purificados, y es como en un sentido de juicio, más bien como el darte cuenta de si ya realmente has llegado a la perfección y eres puro y puedes reintegrarte a Dios. Es como yo lo entiendo. Alberto, no sé si quedó clara la
respuesta. Ok. El frater Jorge Alberto Rosales dice, buenas tardes, querida Sororo. ¿Podría explicar nuevamente la diferencia entre espíritu y alma? Sí, claro que sí. Según se menciona en este libro, bueno, espíritu viene a ser la energía vibratoria que conforma el electrón, la energía que da cohesión, que está en las características, que anima y está en las características físicas de cada célula y de cada átomo del mundo material. Ese es el espíritu. Y el alma viene siendo el principio que tiene conciencia, esa parte, ese segmento de Dios que se introduce en el cuerpo material y le da vida y le da conciencia. El frater Juan Sánchez dice, entiendo que el carácter es un reflejo de la anterior personalidad. Suponiendo que no existiera la reencarnación, ¿a dónde iría el alma personalidad? Dice, usted mencionó que existen otras mansiones. ¿Cuáles serían estas? Son varias preguntas. A ver, la primera, menciona se menciona que somos un agregado de personalidades. O sea, hemos tenido diferentes encarnaciones en las cuales se ha ido evolucionando nuestra personalidad y ha tenido rasgos característicos en cada una de esas encarnaciones. Lo más definitorio y lo que ha sido para nuestra alma más importante se vuelve a manifestar en la siguiente encarnación como un agregado de personalidades. ¿Sí? Eso es para una de las preguntas. Ahora, menciona que a dónde iríamos si no hubiera más encarnaciones. Esa sería otra pregunta, ¿verdad? Dice, suponiendo que no existiera la reencarnación, ¿a dónde iría el alma personalidad? Bueno, si ya no hubiera más encarnaciones, si se llegó ya a ese grado de perfección que aquí lo refiere a, poniendo como ejemplo a Cristo, bueno, se reintegra a Dios, a la superalma, a la esencia cósmica y ya no tendría que volver a nacer. En cuanto a las mansiones del alma, se menciona que son 12 mansiones del alma, sí, corresponden a los grados de evolución. Cada quien acudiría o se remite a aquella que le corresponde por su grado de evolución que ha alcanzado en sus encarnaciones. Ok. Iván Proaño comenta, dice, buenas tardes, Sororil, de extraordinaria presentación sobre un tema tan apasionante como las mansiones del alma. Por favor, tengo una inquietud. El ser humano procrea y trae el cuerpo físico, en el cual el alma va a reencarnarse. Si día a día procrean miles de cuerpos físicos, pregunto, ¿hay tantas almas para la reencarnación que utilizarán esos cuerpos procreados? Sí, efectivamente, se menciona que hay millones de egos esperando reencarnarse, millones de almas en las mansiones del alma esperando para tener una oportunidad para venir a encarnarse y continuar su evolución. Y también se menciona de que estas almas son preexistentes al cuerpo físico, a los cuerpos que hay en este momento. ¿Sí? Un espectador anónimo comenta, la evolución del ego es solo liberarse de lo designado como malo o además de cualquier situación que no ha podido superar independientemente del calificativo de malo o bueno. Me parece que coincido más con lo segundo. En esa encarnación, en cada encarnación, el ego va evolucionando, va poniéndose en situación de vivir experiencias que en su momento fueron poco convenientes para su evolución. El mal y el bien pues es relativo porque algo que puede ser bueno para mí puede ser malo para otra persona. Entonces, creo que como él menciona, más que nada es
en la propia evolución de ese ego, cuáles son las experiencias, cuáles son las lecciones que aún le falta por aprender, quitándole malo o bueno. ¿Qué tiene que aprender? ¿Qué tiene que purificar? Y en ese sentido, al pasar por estas experiencias e ir aprendiendo, bueno, va evolucionando y va obteniendo la maestría del ser. El Fratrabel dice, ¿qué sucede con el alma de un Rosacruz? Ya que en un mundo terrenal se ha tratado de ir por el camino de la construcción de nuestro templo interior y el alma regresa con las mismas características de seguir en el camino de ser místico o cambia. Si me ven, yo ya los perdí. No sé si se rompió la comunicación. No, solo sí la veo. ¿Usted me escucha bien? Sí, ok. Sí, sí, se dice que generalmente si ya empezamos a transitar por este sendero de la Rosacruz o por un sendero místico, definitivamente en la siguiente encarnación hay una alta posibilidad de que volvamos a encontrarnos cercanos para poder retomar nuestros estudios donde los dejamos y continuar con experiencias que nos permitan ir ascendiendo en esa ruta de ascensión de la conciencia. Puede ser, o sea, generalmente si elegimos la Rosacruz, es la escuela en la cual vamos a seguir, en la que vamos a continuar. ¿Por qué? Porque por nuestra propia entonación del alma, vamos a buscarlo. Lo semejante se busca. Ok. La Soror Araceli Reyes dice, ¿solo se purga por los pecados que vivió en la última reencarnación o purga pecados anteriores a su reencarnación? ¿Dios es quien perdona o quién sería el juez? Sí. La ley del karma es sabia, es inmutable y va a elegir la encarnación y el momento en el cual va a aplicarse, sea de nuestra encarnación anterior o de encarnaciones anteriores. Por eso en una de las frases se decía, hoy soy lo que ayer decreté, y puede ser que antes de ayer, ¿no? O sea, puede ser en alguna encarnación anterior. ¿Por qué? Porque tal vez hasta una subsiguiente encarnación llega el momento idóneo para la lección, para poder aprenderla. Y también la parte positiva, también los beneficios que puede dar el karma. Esa es de una. Y la otra, el juez. El juez, bueno, es Dios, es la mente infinita. Él es el juez, Él es el que decide. Pero recordemos que somos una celulita dentro de esa gran alma que está en evolución. Y por lo tanto también es la conciencia que en nosotros se va formando la que nos va a permitir entender ese juicio y entender cuando ya seamos lo suficientemente puros para podernos reintegrar. Ok. Bueno, preguntan, ¿cómo podríamos saber cuántas reencarnaciones lleva mi alma? En este momento lo que a mí se me ocurre contestar, puesto que se me hace una inteligente e interesante pregunta, es los registros akáshicos, entonarse. Me parece que es difícil que podamos llegar a saberlo a menos que hayamos practicado muchísimo el entonamiento del ser interno y el ser externo, y a partir de ejercicios donde estemos recurriendo
a los registros akáshicos, lleguemos a tener algún indicio de esto, de cuántas encarnaciones llevamos. ¿Sí? Ok, voy con... Bueno, el frater Jonathan dice, ¿las almas solo encarnan en la Tierra? ¿O existe algún otro lugar, planeta, dimensión, en donde se puedan encarnar? Sí, se menciona en el libro que hay otros planetas, que hay otros lugares de reencarnarse. Ahora, yo no, lo que desconozco es si los que encarnamos en la Tierra únicamente vamos a encarnar en la Tierra, pero sí se menciona que hay otros espacios en los cuales también están encarnando las almas. El frater Sebastián Ortiz dice, ¿puede haber una iniciación en las mansiones del alma? ¿Pueden haber sitios como las logias, pero en un plano espiritual? Qué bonita pregunta. Ahí sí, gran maestro, tendría usted que auxiliarme. Realmente yo desconozco. Sería muy bonito, muy bello pensar que sí se pueda tener, pero sí es algo que yo no tengo ahorita información. Bueno, se nos enseña en la orden que la evolución de la conciencia se hace únicamente cuando estamos encarnados. O sea que el proceso evolutivo de la conciencia, esta alma, personalidad, ocurre únicamente durante una encarnación. De hecho, en el libro de la ontología Rosacruz del frater Serge Toussaint se menciona claramente que el propósito de la encarnación es precisamente esa evolución de la conciencia. Entonces, es un estado, recuérdense que una vez que el cuerpo no está encarnado, el alma no está encarnada, pues ya no existiría lo que son el tiempo, el espacio y las cosas que nosotros conocemos. Es como si estuviésemos en un sueño. Entonces hay que ver el mundo actual, el mundo presente, el hoy y el ahora, como el momento que hay que aprovechar con todo lo que se tiene para poder lograr esa tan deseada evolución. Yo creo que en el libro de las mansiones del alma no va a encontrar mucho el tema que el frater está preguntando, más que en el libro de la ontología Rosacruz sí menciona un poco sobre este particular. Ok. Un espectador anónimo dice, ¿es posible que un alma encarnada se comunique con un alma desencarnada? Sí, se menciona de que existe la posibilidad, pero tiene que ser un proceso donde el alma encarnada pueda, como conjuntar su ser externo y ser interno para poder elevarse y poder tener esta comunicación. O sea, hay que practicar, hay que, lo que viene siendo meditación, lo que viene siendo desarrollar la conciencia psíquica, si se quiere lograr esto. Y claro, aquí quiero hacer esta prevención porque lo dice el mismo texto, que hay que tener mucho cuidado con lo que se menciona en el espiritismo. El espiritismo menciona varias cosas que son falaces. Por ejemplo, el alma no retorna a la tierra, un alma no vuelve a la tierra como fantasma o como para darse a entender por medio de un medium. Solamente regresa a la tierra para reencarnarse. En eso hace mucho énfasis. Lo otro puede darse, hay momentos en los que ese velo entre el mundo espiritual y el mundo material puede hacerse tan tenue que pueda haber comunicación, pero tiene que haber un gran desarrollo místico de parte de la persona viviente, de la persona que está en el plano material.
Ok, el frater Ignacio Albert dice, ¿qué diferencia hay entre los niveles de conciencia y las dimensiones del alma? Las dimensiones del Que alma. debe estar refiriéndose a las mansiones del alma, que son niveles de conciencia. Supongo que en vez de dimensiones deben ser mansiones. Pues las mansiones del alma, o sea, corresponden al grado de evolución. Y por supuesto, en esta evolución estaríamos hablando de la conciencia que se ha adquirido por medio de esas experiencias en el mundo terrenal. Entonces, volvemos al hecho de que dependiendo de esa evolución y de esa conciencia que se han adquirido, será la mansión que corresponda para permanecer ahí entre encarnaciones. El frater Rodolfo dice, mi pregunta es, si el alma siempre busca la evolución y nunca retrocede, ¿qué pasa con las almas de los seres de asesinos o gente que por disfrute va dañando a sus semejantes y a su entorno? Sí, sí, es una pregunta muy, muy buena, muy fuerte. Y sí, efectivamente, el alma siempre va a buscar ascender. Y en el caso de los asesinos, bueno, podría pensarse que es, en este caso, están, sí, viviendo experiencias sumamente traumáticas y él mismo está logrando o buscando el ser externo de este individuo, estas experiencias traumáticas. No sabemos el ser interno, de qué manera entra en logra a partir de estas experiencias que esta alma logra entender una lección. ¿Qué lección está aprendiendo? Solo esa alma la conoce. En ese debate, en esa lucha profunda entre su ser interno y las experiencias que está viviendo. O si apenas a partir de esa, en la siguiente vida, a partir de esa experiencia que él suscitó, y en la siguiente vida le toque vivir la parte de ser víctima. Y entonces va a aprender a partir de esas experiencias una lección con mucho dolor. Y de esta manera va a empezar a tener conciencia de cuidar al otro, de no matarlo, etcétera, de ir ascendiendo en esa conciencia. Sí. Frater Fernando Godoy dice, ¿qué pasa con el recién nacido con una enfermedad grave y el karma? Sí, pues aquí podría darse el hecho cuando se hablaba de la herencia, de que en algún momento se modificó alguno de los elementos materiales y produjo en el recién nacido un problema genético o un problema medioambiental que lo llevó a tener esa enfermedad. Y generalmente se asocia a un karma de un ser que requería vivir esa experiencia por alguna deuda o por alguna lección que tenía que aprender. Soror, yo agregaría algo allí. Es que en la ley del karma se estudia que algunas personas al reencarnar sacrifican esta reencarnación con el propósito de ayudar a otras personas. Y es como un servicio y vienen con una situación karmática, pero no para ellos. Realmente quizás en algunas ocasiones esto se ha descubierto que la persona que padece la enfermedad no está sufriendo un karma, está sirviendo como un conducto de aprendizaje para las personas, los familiares que están a su alrededor. Entonces, eso también puede ser un factor que hay que considerar. Sí. Alberto, ya estamos llegando casi ahí al final, así que algo interesante ahí para darle. Gran maestro, bueno, hay varias personas que están comentando si los 12 grados de la Orden Rosacruz tendrán relación con las 12 mansiones. Están relacionados con los planos de conciencia, eso es correcto. Ok, y déjame ver que alguna otra.
Bueno, preguntan también hay algunas personas que dónde pueden conseguir el libro. Está prácticamente ahí en difusión. Difusión Sí, Rosa en Cruz. Difusión Rosa Cruz. Yo creo que hay una pregunta que no la he visto, no he estado leyendo las preguntas, he estado concentrado en la respuesta que Soror Hilde nos ha estado dando. Pero hay una pregunta que cuando yo hago estas conferencias siempre me la preguntan, y es que si uno puede reencarnar en un animal o en un nivel, a ver, Soror Hilda, ¿qué usted piensa o qué dice el libro al respecto? Sí, no reencarnaríamos en un animal, puesto que es una especie diferente y no vamos a irnos a otra especie. Ellos, entonces, eso es una falacia. Correcto. Y también hay un factor que explica también el libro de la ontología Rosa Cruz, y es que si el propósito de la reencarnación es evolucionar y evolucionar y evolucionar y evolucionar, quiere decir que la reencarnación que tenemos en este momento es la más evolucionada que hemos tenido de todas nuestras reencarnaciones. Basado en la ley de la evolución, la Orden Rosa Cruz nos enseña que no podemos ir hacia atrás. Podemos en una reencarnación quizás estancarnos o no avanzar, como si no avanzáramos de grado, pero hacia atrás nunca. Entonces, de todas las reencarnaciones que hemos tenido, esta es la mejor, esta es la más avanzada, esta es la superior, basado en la ley de la evolución, porque hemos evolucionado a llegar hasta este punto en el cual hemos llegado. Y es muy importante considerarlo que la Orden Rosa Cruz no reconoce reencarnar en animales como se estudia en algunas otras escuelas filosóficas que hablan de la reencarnación. En el hinduismo, por ejemplo, sí se enseña la reencarnación en animales, ¿no? O sea que, por ejemplo, uno puede ir por un llano y ver ahí una vaca y dice, mira dónde está mi suegra, por ejemplo, eso puede suceder. Eso en la Orden Rosa Cruz no sucede. Nosotros no lo podemos ver desde ese punto de vista. Nosotros reencarnamos siempre dentro de nuestra propia naturaleza, como dicen las palabras del capellán en la convocación Rosa Cruz. Siempre dentro de nuestra propia naturaleza. Aunque hay una transmigración, hay animales que han desarrollado un nivel de conciencia altísimo y pueden transmigrar al próximo nivel de conciencia, que es el más bajo dentro del ser humano. Así que, no sé, Hilda, te agradecemos enormemente el trabajo que has hecho. He visto que has hecho la tarea muy bien, has estudiado enormemente. Has aprovechado estos tiempos de pandemia para aprenderte el libro. Es un libro maravilloso, espectacular. Creo que te oí hablar del año de 1930. Así sí, que es un libro que tiene 90 años de existencia y todavía tiene una vigencia como el año en que el doctor Harvey Spencer Lewis lo escribió. Así que de verdad te felicito. Espero que hayas disfrutado del momento. Espero que nos acepte otra invitación en un futuro. Claro que sí, maestro. Gran maestro. Sí. Gracias, muchas gracias.